que el Dios del cielo haya puesto en su corazón. Aleluya, David, déjate usar, háblanos y no te lleves nada para tu casa, déjalo todo. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Amén, amén. Santo es Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús, aleluya. Grande es el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Y lo alabas te goza. Gloria al Señor. Bueno, para empezar, yo me sospechaba que eventualmente me iba a atacar esta oportunidad. Y desde ese momento pues sentí pues, buscar algo de la Biblia y sentí traer de la lectura que voy a dar a continuación unos minutos. Y obviamente no soy predicador para nada, pero hacemos lo que podemos para el Señor. La palabra del Señor es su palabra, independientemente si la predica un pastor, la predica un niño, y de alguna forma u otra la palabra del Señor va a redarguir nuestra vida y nos va a edificar. Decidí predicar una porción que fue dada por nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo 13. Poderoso es el Señor. La parábola del sembrador. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Mateo 13. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Esta parábola también está en Marcos y en Lucas. ¿Todos la tienen? Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se les juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Vamos a esperar que el hermano pastor me lleve en oración. Gracias, Padre, una vez más, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Ruego, divino Dios, aleluya, que en esta hermosa hora sea tú, aleluya, Espíritu Santo, hablando a cada una de nuestras vidas, por medio del poder transformador de tu palabra. Usa a tu Hijo, Dios amado, aleluya, como tú bien sabes hacerlo. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. Aleluya. Pues como les indiqué, sentí hablar sobre esta porción. Obviamente es una porción que es bastante conocida y pastores predican mucho de ello. Obviamente la porción per se tiene mucho material para una persona que es experta predicador, pues le puede sacar mucho material para predicar. Y obviamente aquí estamos enfocados en el personaje de Jesucristo. Jesucristo pues tuvo un ministerio que duró un breve tiempo, pero un par de años, alrededor de unos 3 años y medio, pero fue un ministerio altamente exitoso. Gracias a su éxito nosotros estamos aquí en el día de hoy, o en la noche de hoy. Y Jesucristo, en el momento que él se dio a conocer, lo primero que hizo fue buscar una conexión con la sociedad donde él vivía. Obviamente. Él inicialmente pues, se dio a conocer, hablaba con las personas, buscaba tener una conexión con las personas y eventualmente se lanzó en su ministerio. Y muchas de las ocasiones pues, Jesucristo pues, utilizaba unas técnicas
de educación, muchas veces preguntaba para buscar respuestas de las personas y ver, basado en esa respuesta, qué él podía sacar y proveer de parte en el sentido espiritual. Pero también en ocasiones resultaba para él práctico traer unas historias, unas narraciones que él creaba, que él inventaba, que estaban relacionadas principalmente a cosas cotidianas para el pueblo de Israel, pero que tenían detrás de todo un sentido espiritual. Y ese era el propósito de las parábolas, y él dio muchas de ellas. Todas tenían una connotación de índole normal, físico, cotidiano, pero tenían un valor alto espiritual. Ahí en la palabra hay muchas de ellas, como cuando habló de la parábola sobre la sal, ¿okay? Cuando somos la sal de la tierra, habló sobre el trigo y la cizaña, entre otras. Y pues yo decidí tocar un poco con respecto a la parábola del sembrador. Cuando leemos esta parábola, pues esta parábola está enfocada en 4 partes y eventualmente pues voy a tocar un poco de cada una de ellas. Pero antes de hablar sobre las 4 partes de la parábola, pues obviamente tenemos que enfatizar el trabajo de un sembrador. Obviamente Cristo fue un sembrador a nivel espiritual, pero hay personas que se dedican a la siembra. Un sembrador que simplemente es una persona que su oficio está dedicado a la agricultura. Y es un oficio que es extremadamente arduo. Cualquier persona que decida hacer ese tipo de oficio no es simplemente que siembra porque quiere sembrar, tiene que hacer un estudio completo, minucioso de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, usted adquiere una propiedad, lo primero que usted tiene que hacer es prepararla. La propiedad que usted adquiere posiblemente está llena de maleza, de pasto, que posiblemente tenga plagas, tenga hormiga o cualquier otro tipo de animal que usted tenga que utilizar algún tipo de plaguicida para eliminarlo, porque eventualmente si no lo hace le va a causar problemas en el momento de la siembra. También usted tiene que hacer un estudio sobre la composición del terreno. No todos los terrenos tienen la misma composición química y dependiendo del terreno puede ser un terreno rico en nutrientes, pero puede también ser un terreno que puede ser deficiente en otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, nosotros, si usted alguna vez ha sembrado o si usted, por ejemplo, compra los fertilizantes para la grama, aunque sea del patio de su casa, usted va a ver que dicen que esta grama tiene un fertilizante que tiene supuestamente nitrógeno, o que tiene fósforo, o que tiene azufre, porque realmente las plantas necesitan nitrato, por ejemplo, para absorber una forma de nitrógeno, o sulfato para absorber el azufre, o fosfato para absorber el fósforo. De esa forma la planta puede absorber estos minerales o iones para hacer unas reacciones químicas y llevar todos los procesos metabólicos que conlleva una planta y eventualmente realizar el trabajo que la planta hace y rendir un fruto. ¿Okay? Pues de esa misma forma, pues la persona, el sembrador, tiene que hacer un estudio para ver si hay deficiencia de minerales, cuál de ellos es deficiente para eventualmente utilizar el fertilizante para preparar el terreno. Obviamente lo ideal es que el terreno sea lo más nivelado posible. En ocasiones hay que hacer eso también para que la siembra sea lo más nivelada posible y poder maximizar el espacio. Y otra de las cosas que tienen que hacer también es ver cómo maximizar la que llamamos la densidad de la siembra. Cuando usted decide sembrar, usted no siembra a lo loco. Si usted quiere tener una siembra exitosa, primero decidió qué es lo que va a sembrar, y basado en lo que usted decide qué es lo que va a sembrar, usted tiene que determinar cuánta distancia de la siguiente semilla usted tiene que considerar. Hay algunas plantas que son pequeñas y usted posiblemente necesita un par de pulgadas, 6 a 12 pulgadas, pero hay otras plantas que usted puede sembrar que van a ser más corpulentas. Puede que necesiten varios pies de distancia entre una planta y la próxima. De lo contrario, la siguiente planta va a ser un estorbo a la anterior. Así que hay una logística bien grande en el proceso de la siembra. De la misma forma, hay una logística en la forma de la siembra a nivel espiritual también. Obviamente eso el pastor podrá hablar de eso en otra ocasión. Yo no voy a hablar de eso hoy. Pero hay una logística detrás de todo eso.
Y una vez se ha estudiado todo eso y se ha preparado, usted realiza la siembra, pero el trabajo no termina ahí, el trabajo continúa. Después que usted hace eso, ya tomó la logística también de cómo hacer el riego, porque las plantas necesitan agua, sin agua no hay vida. Así que usted tiene que hacer una logística de cómo va a ser el riego que sea constante, que sea ni demasiado mucho, ni tampoco decadente, porque la planta no puede ser, muchas de ellas no pueden ser hidratadas de más porque se le pudren las raíces o puede causar las formaciones de hongos en el terreno que también pueden extrañar la formación de la planta, o tampoco puede tener una decadencia de agua, porque si hay decadencia de agua, esto también afecta la absorción de los nutrientes, en adición de que la planta eventualmente se va a deshidratar, se va a secar y eventualmente morir. Y todas esas cosas hay que tomarlas en consideración, y una vez toma todo eso en consideración, usted no se puede ir. Usted tiene que constantemente estar vigilando la siembra, porque las plagas pueden volver, el pasto puede volver, la maleza puede volver. De vez en cuando tiene que volver a retocar con fertilizantes, porque la planta va a seguir absorbiendo los fertilizantes del terreno y va a necesitar posiblemente más fertilizantes para poder seguir nutriéndose y nutrir el fruto que está trayendo. ¿Okay? Así que hay una logística completa de todo eso, y es un trabajo que es continuo, un trabajo que es muy arduo, un trabajo que no va a terminar nunca, porque una vez termina la primera cosecha va a seguir preparándose entonces para la segunda, después para la tercera, después para la cuarta. Así que todas son facetas que tiene que volver a repetir un ciclo, uno tras otro, para poder llevar una siembra exitosa, si es que quiere llevar un fruto de buen tamaño y de buena calidad también. A mí me gusta esta porción, porque esta parábola, a veces algunas de las parábolas de Cristo eran bien específicas en el aspecto espiritual, pero esta es una parábola que abarca absolutamente a todas las personas de este mundo, a todas. ¿Okay? 3 de las porciones de la parábola están dedicadas a las personas que aceptaron a Cristo en un momento dado. Por ahí, una de las partes de la parábola que abarca a la mayoría del mundo, que es el pecador. ¿Okay? Y esa es la parte de la semilla que cayó junto al camino. Obviamente ningún sembrador busca tirar nada en el camino, porque no espera nada ganar en el camino. En el camino no se espera sembrar nada, porque ahí van a haber animales que están pasando, ahí no va a ser, esa área no va a ser tratada, ahí las personas también pasan, así que si creciera algo va a ser pisoteada. Así que la palabra tampoco es sembrada en el camino, en las personas que están representadas por el camino, porque no tiene capacidad de prosperar y de germinar. Y eso es lo que refiere la parte de cuando la semilla cayó junto al camino. ¿Okay? Y esta parte de la semilla que cayó junto al camino representa la gran mayoría, desafortunadamente, de las personas del mundo. Las personas que constantemente rechazan la palabra del Señor, o personas que simplemente son completamente apáticos a posiblemente considerar de que hay que tomar en consideración el aspecto espiritual de una persona. En la Biblia hay muchos ejemplos donde personas abiertamente rechazaron la palabra del Señor. Uno de ellos, por ejemplo, si usted en un momento dado desea esa porción por su cuenta, está en Hechos 26. En ese momento, para hacer un recuento rápido de eso, una de las muchas veces que arrestaron a Pablo, esa es una de ellas, donde ahí a él lo llevaron contra todo el consejo político y religioso de Israel y de Roma, donde en este caso lo mandan a comparecer eventualmente ante el rey Agripa, Herodes Agripa, donde inicialmente para los que usaron similar como le hacían con Cristo, hacían un montón de acusaciones absurdas que no había manera de cómo probarlas que eran ciertas, pero él no tenía manera tampoco de probarlas que eran falsas. Así que como eran los grupos religiosos, los mismos grupos religiosos que persiguieron a Cristo, lo estaban persiguiendo a él, pues lo presentaron para enjuiciarlo. En este momento pues se le dio la palabra a él para defenderse, y él le presentó su testimonio al rey Agripa. Obviamente Pablo no fue cualquier creyente. Pablo es un ejemplo de cómo debe ser un creyente. Él sufrió una metamorfosis gigantesca.
él básicamente fue desde un criminal, él básicamente fue un terrorista y sufrió una metamorfosis espiritual hasta ser un siervo tremendo del Señor, donde la mayoría de la contribución espiritual del Nuevo Testamento se le atribuye a él o se le debe a él. Obviamente él era una persona muy inteligente y altamente preparada, por eso Dios lo utilizó también, porque Dios es brillante, Dios es altamente oportunista, Dios ve qué oportunidades hay presentes y él las toma y no las suelta, y Pablo era una de ellas. Y en este momento pues Pablo ante el consejo pues, él presentó su transformación espiritual y él convence a Agripa. Lo único que en este caso Agripa decidió no aceptar la palabra, decidió no convertirse, porque obviamente él era el rey y todo el mundo que representaba una posición política o espiritual de ese entonces estaba en contra de ese grupo que seguía la secta que Cristo o la doctrina que Cristo estableció, y él por esa presión política religiosa él rechaza la palabra del Señor. Gloria a Dios. No sabemos si más tarde él decide la acepta o no, porque la Biblia no lo menciona, así que no podemos decir ni una cosa ni la otra, pero al menos está ese ejemplo ahí que él rechaza. Inclusive Pablo le insiste, yo sé que tú estás convencido, pero él le contesta, por poco me persuades de ser cristiano. ¿Okay? Eso obviamente una expresión bien directa de rechazo de la palabra del Señor. No siempre tiene que ser una expresión directa. No siempre usted tiene que verbalizar el rechazo de la palabra del Señor. En ocasiones puede ser simplemente sus acciones. A veces las acciones hablan más que lo que usted pueda decir. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde las personas tras sus acciones demostraron que ellos tenían un repudio o no, simplemente no aceptaban la palabra del Señor. Inclusive en el mismo ministerio de Cristo al principio llamó mucho la atención porque él era altamente caritativo, él se condolía de la necesidad del pueblo y él buscaba satisfacer la necesidad física y espiritual del pueblo, y él se conmovía de su parte humana que él adquirió en ese momento, y él buscaba cómo sufragar las necesidades de las personas, dándole ese alivio físico. A veces les alimentaba, y llegó un momento que como se corría la voz por todas partes, por toda Judea, por todas partes, hasta Samaria, pues la gente venía, porque así él hace milagros y él te sana y él también te da de comer. Y mucha gente empezó a venir no porque tenían necesidad espiritual, no porque tenían interés espiritual, venían estrictamente por un beneficio personal, pero no querían el beneficio espiritual. Y esto obviamente, no me acuerdo la porción bíblica, cuando entonces Jesucristo empezó a hablar de doctrina, no meramente empezó a identificarse con ellos, les empezó a dar la doctrina que él estaba trayendo, entonces la gente se empezó a ir. Entonces ahí deja bien claro saber la intención que había detrás de esos corazones. Ellos no tenían realmente ningún interés en seguir a Cristo, ellos simplemente tenían el interés inmediato, que era sufragar su necesidad física, ¿okay? O de su salud física. También un ejemplo que para mí es bien claro es el mismo pueblo de Israel. Y si no ha leído esa porción de principio a final, léala, que es desde el momento que Israel sale de Egipto. Esa historia de la salida de Israel de Egipto demuestra cómo un pueblo entero, no estamos hablando una persona, un pueblo entero rechaza o repudia la palabra del Señor. Ellos por varios siglos, creo que fue alrededor de unos 400 años, estuvieron cautivos en Egipto y lloraban y clamaban al Señor, sácanos de aquí, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Eventualmente Dios mandó a su escogido, Dios envió a Moisés para sacarlo, y tan pronto él se les revela, dice, a mí me mandaron aquí para sacarlos de aquí, Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la palabra que Dios le mandó a decir. Dios no le mandó a decir a él ninguna otra. Obviamente este era un pueblo que no conocía a Dios. Acuérdense que esta es la descendencia que se formó en Egipto después que Jacob vino con todos sus hijos allá y se
se desarrolló allá. Ellos realmente no tenían una experiencia con Dios. Ese era el propósito de Dios, llevarlo al desierto para que ellos conocieran a Dios en el desierto. Dios moldearlos en el desierto, darles los estatutos, las reglas, las normas, para entonces hacer el pueblo que Dios quería hacer de ellos. Pero y lo que Dios le mandó a Moisés, simplemente revélate que yo te voy a usar a ti para sacarlos de aquí a una tierra prometida, que la prometí a tus padres, que fluye leche y miel, una tierra próspera. Si usted se digiere esa historia, una historia que es bastante fascinante, Dios no se pudo haber manifestado de una forma más terrible que lo que se manifestó durante el momento que Moisés se revela hasta que van por esa travesía en el desierto. Hace señales allí en Egipto, muchísimas señales que afectaron negativamente a Egipto, y el pueblo de Israel no fue afectado para nada. Ellos vieron eso, ahí estaban en primera fila viendo todos esos eventos. Los saca de allí y tan pronto llegan a su primer obstáculo, empezaron con las quejas, empezaron con las murmuraciones, y Dios inclusive se interpone. Si usted lee la Biblia, dice que Dios se interpuso entre el faraón y el pueblo para darle el break al pueblo de salir a través del mar y cruzar al otro lado. Nada más ver ese espectáculo de el mar dividirse en dos muros de agua debería ser suficiente para uno hacer así y seguir el camino hasta que llegar. Pero ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos, somos personas que Dios te dice, te voy a llevar hasta allá, pero simplemente nos enfocamos en el allá, nos enfocamos en la tierra que fluye leche y miel, pero no podemos aceptar que a veces la travesía no necesariamente es en una línea recta, y en ocasiones tenemos que ir por subidas y bajadas y por curvas hasta eventualmente llegar a la meta. Dios en ningún momento dijo, la meta va a ser rápido, la meta va a ser inmediata, la meta va a ser a piece of cake. Él nunca le dijo eso, le dijo, te voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Eso fue lo que Dios dijo. Si usted sigue en esa ilustración, inclusive las murmuraciones del pueblo insinuaban que tanto Moisés y eventualmente Dios, porque Moisés era el portavoz de Dios, estaban mintiendo. Inclusive hubo hasta revoluciones, que fue la revolución de Coré. Y Dios con todo y eso se manifestó hasta que Dios no aguantó más. Si usted observa esa historia, el tono de Dios cambia de cuando Él le dijo a Moisés, ve a Egipto, te envío a Egipto para que saques de allí a mi pueblo. Pero más tarde Él le dice, lleva al pueblo a la tierra, lleva a tu pueblo a la tierra que yo prometí. Así que usted ve ahí el cambio de tono de Dios en esa historia, porque ya realmente, si lo podemos decir en una frase humana, Dios ya estaba harto. Porque Dios hacía un milagro y por un par de días estaban contentos y volvían nuevamente a las murmuraciones y al rechazo, y una y otra me fueron tantas cosas. Dios no pudo haber hecho más de lo que hizo para demostrar la grandeza de Él, la misericordia y el amor que Él tuvo para ese pueblo, y por eso eventualmente Dios le dijo a Moisés, no van a entrar a mi reposo. Es un ejemplo bien claro cuando tus acciones rechazan la palabra del Señor, y esas son las personas que están identificadas como las que cayeron, la semilla que cayó en el camino. Es un lugar que no es apto para la germinación de la palabra del Señor. Continúa la parábola, y la parábola dice ahora que la semilla cayó en pedregales. Obviamente nadie que aspira a sembrar busca sembrar en piedras o busca sembrar en un terreno que es pedregoso. Si usted quiere comprar un terreno para sembrar y sacarle el provecho, usted obviamente va a ir a explorar el terreno. Y si el terreno es esencialmente piedra, pues usted tiene una de dos: o se va a buscar otro lugar, o busca posiblemente una maquinaria para destruir todo eso y preparar el terreno para entonces hacer la siembra. ¿Okay? La primera es una idea mejor, la segunda va a tener un gasto alto económico para que entonces usted pueda tener un beneficio más tarde, quizás a largo plazo pueda compensar la inversión,
pero obviamente toda persona que busca sembrar trata de hacer el gasto mínimo para tener una ganancia máxima. ¿Okay? Y entonces aquí la palabra comienza a demostrar otro ejemplo más. Ya de aquí en adelante, todo lo que está representado aquí en adelante es una persona que se supone que es creyente. ¿Okay? De aquí en adelante es una persona que es creyente, y Dios en este momento, Jesucristo en este momento comienza a dar 3 facetas del posible cristiano: el que cayó entre pedregales, el que está entre espinos, y eventualmente el terreno óptimo y próspero que da el fruto. ¿Okay? Como dije, ninguna persona aspira a sembrar en pedregales. Aunque las piedras, al igual que el terreno, están hechos de minerales. ¿Okay? Muchas de las piedras no están hechas de minerales que son absorbibles. No todo mineral es absorbible por las raíces. O sea, hay ciertos tipos de minerales que las plantas pueden absorber. Por ahí otros minerales como los silicatos, entre otras, la planta no lo va a absorber. ¿Okay? Por ejemplo, la arena tiene minerales que pueden ser absorbidos, pero el silicato, que es el componente principal, la planta no lo va a absorber y no le va a traer ningún tipo de beneficio tampoco a la planta. Pero el mayor problema que tiene el pedregal es que, para empezar, como no le va a permitir de fuente de nutrición que necesita la planta o de la futura planta, porque todavía estamos hablando de una semilla, el mayor problema que tiene el pedregal es que es un obstáculo para que esa futura planta, si germinara, tenga acceso a los nutrientes y al agua que son necesarios para la vida de esa planta que pudiera desarrollarse. Obviamente Dios hizo una naturaleza tan tremenda, tan espectacular, que a veces plantas crecen en piedra. Yo vi en Puerto Rico árboles que nacieron en una piedra, pero obviamente si usted compara ese árbol como este mismo árbol si hubiera nacido en tierra, el desarrollo de ese árbol, de esa planta, es más deficiente. Es una planta raquítica, como uno dice, una planta que es más frágil, una planta que tiene a veces una apariencia inferior, y si diera fruto, el fruto también es de menos calidad, fruto más pequeño, fruto que tiene menos sabor si se pudiera comer, porque para que tenga mayor tamaño necesita agua principalmente, y para que tenga mejor sabor necesita nutrientes para insertarlo en la pulpa por ejemplo, de la fruta. Pero la piedra es el primer obstáculo que no le va a permitir, si esa semilla germinara, a que la raíz llegara a ese terreno fértil, porque todo terreno tiene la posibilidad, todo terreno tiene el potencial de ser fértil. Algún terreno necesita más trabajo que otro, pero todo terreno tiene el potencial de producir. Pero si usted tiene un obstáculo, ese obstáculo le va a impedir producir, le va a impedir desarrollarse, le va a impedir crecer. Y esta es la parte que Cristo se enfoca en este momento, que es la semilla cayó en pedregal. Realmente el sembrador no sembró en pedregal, simplemente que en ese momento, en ese tiempo, la gente tiraba semillas, así como se sembraba antes. Ahora es toda una logística tecnológica, pero antes simplemente tiraban semillas, y por eso es que dice que parte cayó en el camino, parte cayó en pedregal, parte cayó entre espinos, porque no es que el sembrador tenía la intención de tirarlo en ese lugar, es por eso que está tirando las semillas, pues hay la probabilidad de que hayan semillas que caigan en lugares que no se supone que hubieran caído. ¿Okay? Pues en este momento, en la semilla que cayó en pedregales, ¿okay? Representan ya una persona que se convierte, una persona que recibe al Señor. Obviamente, cuando una persona se convierte, cuando una persona viene a los caminos del Señor, viene con todo el bagaje que adquiere del mundo. ¿Okay? Allá en el mundo, cuando tú estás en el mundo, tú estás lidiando con tu aspecto carnal, estás lidiando con el aspecto del mundo, y estás lidiando también con el diablo y los demonios. Esa trinidad que está ahí es la combinación perfecta para cómo destruir a una persona espiritualmente. Y cuando tú estás en el mundo, cuando tú estás allá abandonado, estás
sin tu padre espiritual porque te le has dado la espalda, o simplemente naciste en un ambiente que te expuso a ese tipo de situación, pues tu naturaleza carnal te empuja a llevar una vida de pecado. Y esa vida de pecado eventualmente crea los obstáculos que lo que Cristo está utilizando para representar en piedra. Todas esas situaciones que pueden ser desde tu contorno en el núcleo de tu hogar o en el lugar donde tú te desarrollaste, ¿okay? Tu sociedad, por ejemplo, las diferentes situaciones, inclusive hasta a veces los traumas que tú puedes traer, que tú puedes cargar a través de tu desarrollo, desde tu infancia, adolescencia hasta tu adultez. Todas esas cosas son obstáculos que una vez tú recibes la palabra del Señor, tienes que deshacerte para poder permitir la palabra del Señor que germine en tu vida. Okay. Pero a diferencia de, por ejemplo, si el pastor comprara un pedazo de tierra, okay, para sembrar, okay, obviamente si él decide hacer esto, el terreno no tiene la opción, no puede decirle al pastor, no vas a trabajar en mí. El pastor hace lo que va a hacer, él adquirió el terreno, él lo compró, él va a usar la maquinaria, el equipo, lo que sea, y eventualmente, o sí, él siembra. El terreno no tiene esa opción, pero nosotros como terrenos tenemos sí una opción. Es el libre albedrío que Dios nos da para permitir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas y saque los obstáculos que nosotros tenemos que sacar para poder crecer espiritualmente. Okay. Yo voy a mencionar unos cuantos que fue lo que sentí mencionar, porque nuevamente cuando tú estás en el mundo te trae diferentes aspectos. Porque el objetivo del mundo y del diablo y de tu aspecto carnal es enfangarte lo más posible espiritualmente. ¿Okay? Y buscar que tú estés lo más posible hundido espiritualmente para que no veas redención espiritual. Y en ese aspecto, este aspecto carnal suyo se expresa, cada uno de nosotros lo tenemos. Obviamente los que servimos al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda a tener control sobre nuestra carne, pero la persona que no le sirve al Señor no tiene control sobre su carne, la carne tiene control sobre él. ¿Okay? La Biblia dice que la carne y el espíritu son antagonistas, uno se antepone al otro para que tú no puedas hacer lo que tú quieras, sino que tú haces lo que el que domina en ti decide hacer. Tú te ciñes de la forma que o la carne o el espíritu te ciñen. ¿Okay? Pero por lo tanto, si tú estás en el mundo, la carne te ciñe, la carne decide cómo tú vas a actuar, la carne decide por ti qué es lo que tú vas a hacer, te influencia para tomar decisiones que muchas veces te marcan y a veces te marcan permanentemente, decisiones que dejan cicatrices, decisiones que a veces dejan unas heridas que a veces son muy difíciles de cerrar, y todos esos son obstáculos que impiden el desarrollo espiritual si tú te conviertes al Señor. Y como dije, el pastor puede comprar un terreno y el terreno no tiene la opción de ser trabajado, pero nosotros sí. Nosotros tenemos que darle la opción al Espíritu Santo a que trabaje en nosotros. El Espíritu Santo, si le da la gana, lo puede hacer porque Dios es Dios y Dios es soberano. Y Dios, si le da la gana, pudiera forzar a los trillones que hay de habitantes a que le sirvan, pero Dios no funciona de esa forma. Porque Dios no quiere que le sirvan porque Él quiere que le sirvan. Dios quiere que le sirvan porque tú sientes que tienes la necesidad de servirle y porque tú tienes el amor para servirle. Servirle a Dios es un acto de amor, es un acto de obediencia donde tú decides dejar de ser por ti para ser por Él. Y eso es lo que Dios quiere, porque si yo obligo, si yo fuera Dios y obligo a Marco, tú me tienes que servir, ese servicio es inválido porque no sale de Él. Entonces, por eso Dios le permite al hombre, para bien o para mal, tú decides si me dejas trabajar en ti, porque Dios tiene la capacidad de obligarte a trabajar en ti, pero Dios te da a ti la opción. Y ese es el problema de las personas que están representadas con la semilla que cayó en pedregal. Por ejemplo, hay personas que, hablando de la carnalidad, no se espante con lo que voy a decir, hay personas que tienen
un problema grave en su aspecto carnal. Y yo he conocido personas así. ¿Okay? Hay personas, hombres o mujeres, que no tienen ningún tipo de control en la concupiscencia de su carne. Para dar una historia, yo cuando estaba en Jacksonville, eventualmente conocí a varias personas allá y jugábamos racquetball juntos. Y a veces jugábamos doble. Y había uno que tenía un problema de esa índole. Nosotros jugábamos doble y de momento, cuando pasaba una fémina por el gimnasio, paraba el juego y él seguía, era una cosa bien obvia, era realmente bien obscena, y hacía un tipo de expresiones vulgares, expresiones que realmente no vale la pena entretenerse en pensar en ella, pero esa es una persona que su aspecto carnal lo domina. Obviamente no, la carne en cada persona se manifiesta de una manera diferente, pero hay personas que la carne los domina de esa forma, y esa persona a veces le tira todo lo que respira, básicamente no tiene ningún tipo de filtro, no tiene ningún tipo de estándares a veces, si se mueve le tira, entonces, pero que, y cada vez que jugábamos, era si se pasaban 3, 4, 5 féminas, 3, 4, 5 veces que paraba el juego a hacer comentarios ridículos. Eventualmente llegaba un momento que nosotros estábamos ya molestos, sentíamos de meter un raquetazo porque era absurdo. Pero hay personas que lamentablemente es así. Hay personas que entre la carne y el diablo los amarran desde el punto de vista de su sexualidad. Esta es la realidad. Hay personas, y si usted observa ahora mismo, el mundo gira a través de cautivar a la gente con su sexualidad. Todo lo que usted mira ahora mismo, toda la tecnología, todo estriba en explotar el aspecto sexual de una persona. A nivel de que ahora mismo le están tratando de vender a todo el mundo, especialmente a las personas jóvenes, las personas inexpertas, que la desnudez es sinónimo de tu sentirse, se me fue la palabra, that's the one, say it, Spanish, seguro, okay? Cuando realmente Dios exige pudor, no desnudez. ¿Okay? Entonces, pero ahora mismo usted ve, ahora para inclusive vender artículos que no tienen nada que ver con eso, las personas que los prueben están 90% por lo menos desnudas. ¿Okay? A veces para artículos de niños, con cosas de desnudez, porque esa es la traba del enemigo. La forma más fácil de mantener la gente enfangada es a través de amarrarlo en el aspecto sexual. Y las personas, cuando tú le das rienda suelta a esa parte carnal tuya, es bien difícil que usted pueda ser una persona limpia. Y cuando usted se convierte, cuando alguien le predica y la palabra del Señor, que Dios siempre respalda su palabra independientemente de quien hable, redarguye a esa persona y la convence de su vida pecaminosa, esa persona tiene que entregar ese obstáculo, tiene que entregar esta piedra al Espíritu Santo, porque si no lo hace, es imposible que esa persona prospere espiritualmente, porque usted no puede estar en un templo o en su trabajo, en algún lugar, pretendiendo prosperar espiritualmente y teniendo pensamientos inapropiados, descompuestos, que contaminan su cuerpo, contaminan su espíritu, contaminan su alma. Y Dios no puede habitar en un cuerpo que está contaminado. Y la persona que no tiene control de su sexualidad siempre está pecando. No hay día que no vaya a pecar, porque usted siempre va a estar expuesto a personas, y obviamente si usted no tiene control de eso, su mente lo va a llevar ahí. Y va a llegar un momento que el aspecto carnal está desarrollado de una manera tal que el diablo no tiene que hacer absolutamente nada, porque ya la persona lo hace por costumbre. Ya una persona de esa índole, como la persona que le conté, ya esa persona tiene una dependencia de su aspecto carnal, natural, animal, que así lo dice la Biblia, animal, que necesita una intervención, eso es, de parte del Espíritu Santo. Que si una persona se convierte, esa persona, esa va a ser su lucha permanentemente. Eso no es que se va, porque a veces las personas piensan, yo me convertí y ya me purifiqué. Y eso no es cierto.
A veces las personas tienen un mal concepto de lo que es la limpieza espiritual. Cuando usted se convierte, Dios le perdonó los pecados, pero ese es el comienzo de tu limpieza espiritual. Porque después de ahí comienza la labor que el Espíritu Santo está haciendo, que es remoción de todos estos obstáculos. Esa es parte de tu limpieza espiritual, que es lo que te va a llevar a ti a tu desarrollo espiritual. No hay desarrollo espiritual si no hay limpieza primero. Porque Dios no va a germinar las semillas que pone en ti cuando hay piedras que son el tropiezo para esa semilla. ¿Okay? De la misma forma, como dije, no todo el mundo se le manifiesta de esa forma, pero hay otras personas que debido, si acaso, a su contorno familiar o cultural, tienen una naturaleza idólatra. Y eso es otro aspecto que también encierra. Hay ciertas cosas que cautivan a las personas, como les mencioné, la sexualidad es una de las más abundantes, pero la idolatría es otra. En este mundo abunda la persona idólatra. ¿Okay? Y esa idolatría es tan y tan arraigada que es bien difícil salirse de ella. Necesita realmente una limpieza, un cleansing completo a través del Espíritu Santo, para que la persona pueda entender de por qué no debe adorar ídolos. Hay ciertas culturas que tienen una tendencia extremadamente idólatra. Hay culturas, no voy a mencionar ninguna, pero hay culturas que tienen cientos, si no miles de ídolos. Entonces, una persona se convierte en esa cultura, eso es también su problema. Va a lidiar con eso toda su vida, porque eventualmente a veces no pensamos que el enemigo te va a dar la vuelta y te va a susurrar al oído las cosas que te enfangaban a ti en el pasado. Y si la parte idólatra que tú tenías estaba bien arraigada, de vez en cuando el enemigo te va a dar la vuelta a ver si puede poner para ti nuevamente esa parte idólatra. A ver si puede deshacer la obra que hizo el Espíritu Santo en ti. Pero eso ocurre solamente si tú le permites al enemigo que entonces deshaga la función que hizo el Espíritu Santo. Por eso fue que les mencioné hace unos minutos que todo esto depende de ti. Tú le permites al Espíritu Santo a qué nivel va a obrar en tu vida o no. De la misma forma que tú le permites al diablo, en qué nivel va a operar también en tu vida. Tú tienes el poder, tú tienes la fortaleza a través del Espíritu Santo de decir al diablo, tú no tienes parte conmigo. O también tú tienes lo sensible, pues puedes hacer conmigo lo que te dé la gana también. A los dos van a operar de la misma forma, tanto el Espíritu Santo como el diablo. Los dos van a hacer contigo lo que tú le permitas a ellos que hagan contigo. Hay otras cosas, más allá por ejemplo de la idolatría, hay otras cosas que también envuelve la gente, como el aspecto de que nosotros a veces lo vemos, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Todos son aspectos que a veces la gente lo ven como menos, ¿okay? Porque cuando lo consideras con las otras dos cosas que yo le he mencionado, pues es menos, pero si, independientemente que tú lo puedas considerar menos, para Dios es lo mismo. Para Dios obstáculo es obstáculo, independientemente tú lo consideres este grande y aquel chiquito, para Dios todo obstáculo es obstáculo, punto. Para Dios no hay obstáculo grande, obstáculo pequeño, para Dios simplemente es obstáculo. ¿Okay? Entonces, pues esa persona, por ejemplo, hay personas que en su vida de mundo, y a veces todavía en la iglesia, que cuando se convierten, pues yo no he visto si no son de este tipo de marca. O yo no como si no de este tipo de nivel. O yo no me paso con este tipo de personas si no son de este tipo de standing. Eso es un obstáculo para su vida espiritual. Una persona que actúa de esa forma, mire, esa persona no va a aparecer para ningún cielo, porque si usted tiene esta forma de pensar, usted eventualmente acepta unas personas y está repudiando otras, y usted no puede repudiar a una persona que es siervo de Dios, porque usted repudia a esa persona, usted también está repudiando a Dios también, porque Dios está en esa persona. Así que si esa es la parte donde tu aspecto natural se refleja en ti, tú tienes que entregarle eso al Espíritu Santo, tú tienes que sacar esto de mí, y el Espíritu Santo te va a dar un corazón nuevo, un corazón que va a ver a todo el mundo por cómo son siervos del Señor, siervos que en un momento dado te van a dar a ti fruto. ¿Ok?
¿okay? Para que tú te alimentes, porque ese es el objetivo del fruto del Espíritu, que a veces la gente no entiende. El fruto del Espíritu no es para ti, el fruto del Espíritu es para que tú alimentes a otros. ¿Okay? Y entonces, de la misma forma que como yo voy creciendo espiritualmente, quizás le ayude a él, como él va creciendo espiritualmente, quizás le ayude a él, como él va creciendo espiritualmente, quizás le ayude a ella. Por eso es que nosotros trabajamos como si fuera un solo cuerpo, porque aquí cada uno complementa a una persona, porque lo que yo puedo tener a través del Espíritu Santo, quizás otra persona no lo tiene, y para eso es que Dios me tiene a mí ahí, para esta parte que Dios tiene en mí, sea el alimento, el fruto, para la otra persona alimentarse espiritualmente. Y la última que voy a mencionar, porque obviamente hay tantos y tantos obstáculos que tendríamos que toda la noche por eso, es el aspecto de la lengua. Hay personas que tienen su aspecto natural, carnal, es en la lengua. Inclusive la Biblia lo enfatiza. En estos días el pastor lo mencionó brevemente y yo espero que no diga mucho, porque ya yo lo había considerado. Porque el problema es que hay personas que en su mundo son problemáticos, hay personas que tienen una naturaleza problemática. Hay personas que, ellos como dicen, pelean hasta con su propia sombra. ¿Okay? Hay personas que tienen en su natural, en su aspecto natural son problemáticos, son mentirosos, son calumniadores, no reparan en dañar la reputación del prójimo, no les importa qué daño, a quién se le ven enredados, pero tienen un problema del control de su lengua. Inclusive la Biblia dice que el hombre no puede refrenar la lengua, porque la que lo refrena es el Espíritu Santo operando en tu vida. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo y su aspecto natural se refleja en la lengua, pues esa persona daña todo su contorno. Y de la misma forma que la persona que tiene un problema de su aspecto carnal, sexual, que contamina todo su cuerpo, tu lengua te contamina todo tu cuerpo también. ¿Okay? Y muchas veces las personas se convierten, pero no convierten su lengua. ¿Okay? Y esto es un problema que lamentablemente se ve mucho en las iglesias, se ve mucho donde hay personas que están con radares a izquierda y a derecha y después están... ¿Okay? Y a veces son bastante astutos, ¿okay? Y van donde, ay mira hermana, que sí, qué pena fulano de tal, y empieza a hablar y lo visten como unos escenarios, pero realmente, ¿okay? Pegando obviamente, y llevan chisme, llevan contienda, llevan calumnia, ¿okay? Porque no han entregado ese aspecto, que esa es la forma carnal de ellos, que el diablo los usa y los mangonean, no se la han entregado todavía al Señor. Y muchas veces esas personas son las que causan grandes estragos en las iglesias. Muchas veces son las que dan los mayores dolores de cabeza a los pastores también. Todos lo opinan, todos lo critican, todos lo murmuran. Y nuevamente, si vamos a la historia de la salida de Egipto, por eso Dios destruyó a ese pueblo. ¿Okay? Por el mal uso de su lengua, esa constante murmuración fue lo que los llevó a ellos a la destrucción. Por eso la Biblia, en una de las epístolas, no me acuerdo ahora mismo, dice que la lengua es como un fuego que enciende todo un bosque. Porque el problema es ese: ¿cómo usted pretende agradar al Señor si usted le dice santo, 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 pero después despelleja a su vecino? ¿Okay? Porque esa es la realidad. ¿Cómo podemos decir que estamos agradando al Señor y con la misma lengua que decimos gloria a Dios, aleluya, con esta misma lengua injuriamos al prójimo, murmuramos? Eso es completamente incongruente y es completamente altamente condenado en la Biblia. ¿Okay? Y obviamente ese tipo de cosas, ¿okay?, son las que estorban a que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que tiene que hacer en usted. Pero nuevamente eso está en usted, y esa es las personas que están representadas con la semilla que cayó en Pedregal. Fueron personas que en ningún momento le permitieron al Espíritu Santo hacer la obra que el Espíritu Santo quería hacer. El Espíritu Santo siempre está dispuesto para hacer el trabajo. El que no está dispuesto para cambiar es uno. ¿Okay? Para cambiar, eso pasa trabajo, eso
gasta energía, pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto. El que no está dispuesto es el ser humano. El ser humano es el que no está dispuesto a cambiar los malos hábitos, el que no está dispuesto a dejar el viejo hombre. Se supone que cuando usted se convirtió y decidió aceptar a Cristo como su Salvador, usted decidió morir para el mundo, usted decidió morir espiritualmente esa vida pasada y usted decidió reencarnar espiritualmente en una vida santa y sacra. Pero el problema de las personas que están representadas por la semilla que cayó en el pedregal es que el viejo hombre nunca murió. ¿Okay? Y como el viejo hombre nunca murió, el Espíritu Santo no va a hacer el trabajo que quiere, que está dispuesto a hacer, porque tú no le permitiste al Espíritu Santo hacer ese trabajo. Aleluya. Voy a seguir con la próxima, porque si no... La parábola continúa diciendo que parte de la semilla cayó entre espinos. Como le dije, no es realmente que el sembrador, déjame sembrar esta semilla entre los espinos, a ver qué pasa. Como le dije, eso simplemente era tirado y parte cayó entre espinos. ¿Ok? Cuando la semilla cae entre los espinos, obviamente la semilla ahí tiene contacto directo con la tierra, va a tener contacto directo con los nutrientes, con el agua, que son lo vital para poder ocurrir el proceso de germinación. Pero como está cerca de otra planta, y cuando llaman espinos usualmente son enredaderas, las enredaderas usualmente tienen la capacidad de crecer rápidamente. Usualmente crecen mucho más rápido que cualquier otra planta, no les da mucho para crecer, usualmente son toda agua. Y por eso es que dice que la que creció entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Porque eventualmente el espino es un obstáculo ahí. Ahora está esa semilla que está tratando de germinar, está tratando de desarrollarse y tratar de eventualmente crecer y llegar a una etapa madura para poder llevar el fruto que tiene que llevar. Ahora tiene que competir con el espino. El espino es otra planta que también va a estar absorbiendo nutrientes, también va a estar absorbiendo el agua. Así que esta planta que está empezando a desarrollarse tiene que competir con una que ya está establecida. Y por eso establece la Biblia que la semilla que cayó entre los espinos eventualmente la ahogaron. Porque ya esa planta que está tratando está en esas etapas iniciales de desarrollo, está compitiendo con algo que ya estaba desarrollado, que le es estorbo también. Y esta parte de los espinos corresponde a las personas que están espiritualmente distraídas. Esta es la que la Biblia dice en la parábola. Ahora mismo yo tengo un PowerPoint que hice, no sé ni dónde estoy. Dice que esas personas están distraídas ya sea por el aspecto de las riquezas o de los deleites del mundo. ¿Okay? Y ese es otro de los aspectos que a veces el enemigo utiliza para traer personas nuevamente fuera del alcance de la protección del Señor. Quizás no te puede inicialmente llevar nuevamente al aspecto carnal, pero entonces el enemigo usa otras herramientas para ver cómo te puede a ti apagar espiritualmente. Para una vez apagado espiritualmente, entonces puede deshacer la obra que hizo el Espíritu Santo ante ti y entonces empieza a poner nuevamente todos los obstáculos que el Espíritu Santo sacó, los empieza a poner nuevamente y añade otros también. ¿Okay? Obviamente, uno de los aspectos más cruciales es el aspecto de la finanza. Todos dependemos de ella. ¿Okay? Y esa es una de las herramientas que también el enemigo utiliza mucho para envolver a la gente. Obviamente no hay nada malo con tener una finanza estable, no hay nada malo con uno querer tener unas comodidades, porque el dinero, no podemos negarlo, ofrece unas comodidades. Pero aquí el Señor lo que está llevando a colación es a las personas que tienen un énfasis en la parte financiera. Y a veces esas personas que quieren ese énfasis en la parte financiera, es ahí donde a veces o ellos mismos o si no el enemigo crea un ambiente donde eventualmente los apaga espiritualmente. Hay personas que queriendo más,
queriendo más, comienzan a moverse por sí solos sin el avalo del Espíritu Santo y toman decisiones que los afectan espiritualmente. Hay personas que el enemigo crea el ambiente a ver si tú caes, y hay personas que caen, pero no todos los que fueron ahogados de esta forma es porque el enemigo, pero hay otros que por decisiones propias, no tomando a consideración el avalo del Señor, tomaron decisiones que tuvieron repercusiones espirituales drásticas. ¿Okay? Independientemente si fuiste tú, fue obra del enemigo, lo que ocurre, la persona pues lleva a tomar unas decisiones que quiere más, y quiere más, y quiere más, y empieza a ocupar el tiempo que le correspondía al Señor en los aspectos financieros, en los negocios de la vida. Eso es lo que está hablando ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y mientras más quiere, más tiene que dedicarle, pero mientras más tú le dedicas a las cosas cotidianas, por ende, menos tiempo tú le vas a dedicar al Señor. El tiempo es uno, hay solamente 24 horas aproximadamente en un día. Mientras más tiempo tú le dediques a lo cotidiano, menos tiempo tú tienes a lo del Señor. Y obviamente cuando tú entras en esa dinámica, pues esa dinámica te va, por ende, va a tener la consecuencia de que vas a buscar menos del Señor. Ya posiblemente no vas a poder asistir a la iglesia con la frecuencia que hacías antes. Ya posiblemente no vas a poder orar con la frecuencia que orabas antes. O si oras con la misma frecuencia, ya no con el mismo tiempo que hacías antes. Si antes leías mucho la Biblia, ahora quizás lees menos o no lees nada. Y cuando tú vienes a ver, esta es la parte que nutre tu alma, tanto la búsqueda como la lectura de la palabra es la parte que nutre tu alma. Y en ese momento, pues el Espíritu Santo comienza a apagarse en tu vida, y tu vida espiritual comienza a secarse. Y esa planta espiritual que está representada en la Biblia comienza a desnutrirse hasta que llega un momento que se muere. En este momento tú estás ahí en la completa merced del enemigo. El enemigo puede hacer contigo lo que da la gana porque tú abriste una puerta. En este momento ya tú no tienes ningún avalo del Espíritu Santo. En este momento tú estás desnudo espiritualmente y el enemigo va a seguir mangoneando contigo como él quiere porque tú abriste una puerta espiritual que te cautivó en el aspecto financiero. Por eso si usted desea más, y no hay nada malo con desear, usted tiene que orarle al Señor y tiene que sentarse a esperar. Amén. Porque si usted dice que Dios provee, Dios va a proveer. Amén. Gloria a Dios. Lo único que nosotros somos muy desesperados y queremos que Dios provea para ayer. Este es el problema del ser humano. El ser humano quiere que Dios provea, pero quiere que Dios provea inmediatamente. ¿Okay? Y es como, ahora que me acuerdo, cuando la pastora hizo aquella analogía de que a veces hay que hacer oraciones cuando estás haciendo la pasta, pero en ocasiones tienes que hacer oraciones cuando vas a preparar las habichuelas. ¿Okay? Entonces, y yo le voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Obviamente aquí ya yo me presenté, ustedes saben que yo, mi trasfondo profesional es en el área de la ciencia, en química, y soy doctor en química, y tuve muchos años estudiando en química, y obviamente no le puedo negar que cuando yo fui haciendo mi carrera, en mi mente habían planes. Porque ¿quién no va a tener planes? Usted estudia porque usted está anticipando unos planes, usted quiere desarrollarse en una área. Y obviamente pues yo logré con mucho esfuerzo, con 15 años de estudio, entre el bachillerato y el postdoctorado, con 15 años de mucho esfuerzo para lograr todo lo que el Señor me permitió lograr. Y pues ya en mi mente ya yo tenía pues todo cuadrado. Una vez yo terminé mi postdoctorado, empiezo a trabajar en la industria farmacéutica, voy a tener una vida estable económicamente, bla 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 bla. Eso fue lo que le pasó a todos los que se graduaron conmigo, inmediatamente se graduaron, a todos. Ellos se graduaron, algunos no hicieron ni tan siquiera postdoctorado, terminaron doctorado en química, e inmediatamente consiguieron, en cuestión de nada, consiguieron trabajo en la industria, empezaron a ganar un montón de dinero. Yo terminé mi postdoctorado y estuve 16 meses desempleado. 16 meses desempleado. Obviamente, independientemente de eso,
porque la historia no es mala de por sí del todo. Aunque estuve 16 meses desempleado, como quiera yo no estuve desnudo, Dios no me dejó. Porque cuando yo terminé mi postdoctorado me dieron desempleo. Inicialmente me dijeron que iba a tener desempleo solamente por 20 meses, sin derecho a renovación. 20 semanas, perdón, sin derecho a renovación. Y cuando llegó la semana como 18 o la 19, me llegó una carta de que me la extendieron otras 20 semanas. Se empezaron a acabar las siguientes 20 semanas y me llegó otra carta que me la extendieron otras 20 semanas. Y así me siguieron extendiendo sin yo hacer nada. Yo no tenía derecho a desempleo por más de 20 semanas. La semana que me llega, y fue el lunes agosto 8, si no me equivoco fue agosto 8 del 2011, me llega la carta diciendo ya su desempleo no va a ser más renovado. Por lunes que yo recibí esa carta, miércoles yo tenía el empleo que tuve en Jacksonville. Y durante todo ese tiempo, aunque todo el mundo que se graduó conmigo tenía su trabajo y tenía su montón de dinero, obviamente cuando te dan desempleo usted tiene que buscar empleo, por lo menos 5 semanales. En ese tiempo yo solicité más de 200 empleos y a todos o no escuchaba nada o simplemente no. Estuve todo ese tiempo con mi familia. Fue un tiempo que estuve mucho tiempo con mis padres. Obviamente 15 años estudiando fue un sacrificio. No estuve todo el tiempo con mi familia por razones obvias. Sé que estuve con ellos y Dios como quiera me guardó financieramente hasta el último momento. Cuando cancelan ese desempleo, 2 días más tarde ya yo tenía mi nuevo trabajo. El trabajo no era el trabajo ideal porque yo nunca quise ser maestro de escuela superior. Porque nadie hace todo lo que yo hice o el esfuerzo que yo hice para ser maestro de escuela superior cuando usted lo va a hacer con un bachillerato. ¿Okay? Pero ese fue el trabajo que me tocó, así que ese fue el trabajo que yo hice. Obviamente fue un trabajo muy duro. Yo pienso que ese trabajo me tocó hacerlo porque de una forma Dios tenía que moldearme en una parte de mi vida que yo no tenía forma. Entonces, en ese tiempo mi mecha era extremadamente corta. No que si cara es larga, pero ahora es más larga que antes. Pero era extremadamente corta. Y en ese trabajo, en 13 años, yo tuve que aguantar y soportar el montón de barbaridades, obviamente. Pero a través de ese trabajo, ya cuando llevaba como 5, 6, 7 años, yo estuve buscando empleo. Yo oraba al Señor y le pedía al Señor que me diera una salida. Obviamente fue un trabajo que el Señor otorgó, porque tú no puedes decir otra, porque es que lo que llaman el timing. Perdí el desempleo y 2 días más tarde, esto no es un acto de casualidad. Así que yo sé que sí, esto fue la mano del Señor obrando, pero no era un trabajo que yo anhelaba. Lo hice con toda la integridad y me di 200% a esos estudiantes. Y unos cuantos de ellos hoy en día están siguiendo en carreras en ciencia o en medicina, según ellos, por cómo ellos se identificaron en mi clase, y gracias al Señor por eso. Tuve también esa oportunidad de influenciar en otros también, pero no era mi trabajo, no era que yo anhelaba. Yo siempre anhelaba traer un trabajo como el que tengo ahora. Entonces, y oré al Señor por muchos años. Me tocó esperar no 1 ni 2, me tocó esperar 14 años. Gloria a Dios. Y si tú quieres algo del Señor, te toca esperar. No tienes otra alternativa. Y eso es lo que pasa con las personas que están representadas, que fueron ahogados entre los espinos, porque no esperaron el tiempo del Señor. Y esa es la diferencia en cuanto al aspecto de fructificación espiritual versus morirse espiritual. Uno nunca puede irse fuera de la voluntad del Señor y esperar un resultado positivo espiritual. Eso es absurdo. Si no estás bajo el avalo del Señor, tú estás a solas. Y siempre van a haber consecuencias, y usualmente la consecuencia es muerte espiritual. Y eso es lo que establece esa parte de la parábola. El día de hoy, gracias al Señor, el empleo que tengo, yo ni lo busqué.
Yo solicité más de 300 empleos en todos esos años y en todos me negaron. Y el que no busque es el que tiene. Y por eso estoy aquí en Houston con ustedes. ¿Okay? Así que Dios obra de muchas formas eventualmente. El problema es, como dije hace unos minutos, nos toca esperar. ¿Okay? Porque a la larga, el que ha esperado más es el Señor. Dios ha esperado todo el tiempo por nosotros que nos dediquemos, nos decidamos a servirle. ¿Okay? Dios ha esperado por la humanidad ya siglos y siglos que la humanidad entera le sirva, y sigue esperando y sigue esperando y sigue esperando. Así que si usted quiere que Dios le dé una prosperidad, ore por ella. Si está en la voluntad del Señor, Dios la va a dar. Porque el problema también es que a veces no podemos entender que a veces Dios no nos prospera más porque la bendición te va a dañar. Y como Dios sabe más, si te da más de lo que tienes te daña, no te lo va a dar. ¿Okay? Y a veces esto es lo que pasa con este tipo de personas. Como Dios no se la está dando, lo buscan por su cuenta, si tiene un beneficio financiero a expensa de una muerte espiritual. ¿Okay? Pero esta no solamente la parte de los espinos, hay otras formas también que usted puede estar distraído espiritualmente. La financiera es una de las más comunes, pero no es la única. También, y esta a mí me pasó en más de una ocasión, usted puede estar distraído a través de las personas que están alrededor suyo. A veces hay personas que están alrededor suyo que pueden ser muy buenas personas, pero espiritualmente no son para usted. ¿Okay? Y ese tipo de personas, aunque sean muy buenas, ¿okay? A veces ellas, a veces también el enemigo obrando a través de ellas, porque como les dije, tanto el Espíritu Santo como el enemigo aprovechan oportunidades que se dan, ¿okay? Pues el enemigo puede utilizar esas personas para entonces empezar a darle la vuelta, a ver cómo te empiezan a alejar del Señor. Eso a mí me pasó más de una vez. ¿Okay? Y estuve con personas que no eran malas, pero sí me enfrié. Y hubo una de las veces me enfrié y mucho. ¿Okay? Y eventualmente inclusive cuando yo estaba con ese último grupo de personas, yo estaba con esas personas, yo sentía por dentro, yo solo decía a uno de ellos que también es cristiano, yo dije, yo no me siento bien aquí no hay algo bien. Yo sentía dentro de mí que yo no pertenecía a ese grupo. Estuve varios años con ellos, con todo eso. Porque así somos. No podemos cubrirnos y vestirnos como los demás santos. ¿Okay? Así, tuve varios años. Eventualmente eso seguía por dentro y yo pues me empecé a alejar de algunos de ellos. Y algunos que yo no me alejé, Dios los sacó del medio. Inclusive los últimos que Dios los sacó, ahora en febrero se van 2 años de ellos. Fui a un campamento de caballeros, donde yo estaba allá en Jacksonville. En ese campamento de caballeros, yo le dije al Señor, quita todas las personas que me estorban. Y fue en cuestión de días, no estoy hablando que pasaron meses. En cuestión de días, 3 de ellos se desaparecieron, como si lo hubiera tragado la tierra. En cuestión de días. ¿Okay? Hubo uno que me insultó, y porque me encaró con mensaje de texto, y yo dije, bueno, es que ya yo llevo un tiempo, estoy buscando mi salvación, estoy buscando mi vida espiritual y quiero ir en esa dirección. Y me dijo, ok, sigue para allá y dedícate a esa mentira con tu familia. Así es que me dijo. Y más tarde, 2 más eventualmente también se desaparecieron, que no es que ha habido pelea entre nosotros, simplemente desaparecieron. Y tú tienes que entender, como yo le dije al Señor, saca lo que estorben, pues Dios lo sacó. Y lo sacó de la mejor manera. No hubo chinche, no hubo problema, no hubo disputa, no hubo nada. Simplemente lo sacó del medio. Y eso es un aspecto que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿okay? Porque el enemigo usa cualquier herramienta para apartarte del Señor. Y a veces, hasta tu propia familia, ¿okay? Porque todos aquí tenemos familia que nos conversa. Y a veces tenemos personas que van a nuestra familia, que van a la iglesia, pero no son muy buenos tampoco espiritualmente.
Y esas a veces pueden ser la manzana de la discordia que te empiezan a sacar poco a poco de los caminos del Señor, porque empiezan a inventar y empiezan a crear ideas. Y cuando tú vienes a darte cuenta, todo lo que planean conflige con el tiempo del Señor. ¿Okay? Y la última parte que quiero mencionar con respecto a las personas que están distraídas es lo que se ve actualmente, que abarca a la gran mayoría de las personas que están en la iglesia, y es el mal uso de la tecnología. Amén. Gloria a Dios. Ahora mismo, casi el 100% de las personas de este mundo es esclavo de la tecnología. Porque hay que llamarlo de esta forma: usted es esclavo de la tecnología. Usted va por ahí, todos vamos así, con el celular así en la mano, ni le pasamos a la gente por el lado, ni tan siquiera decimos ni los buenos días. A veces la gente te habla y tú sigues así, sigues hablando como una normal, ni tan siquiera prestas atención a la gente. Vamos a un sitio, vamos a comer y todo el mundo está con el celular en la mano mientras sigue comiendo. Somos esclavos de la tecnología. Y esa es una herramienta que el enemigo ha utilizado para hacer de los siervos esclavos. Porque nosotros fuimos llamados a ser siervos, pero no para ser esclavos. ¿Okay? Y ese es el problema, que ahora mismo estamos demasiado distraídos con la tecnología. Ahora mismo hay un vicio excesivo de estar con el celular 24 horas al día. Hay gente que nunca la apaga, hay gente que ese es su segundo ombligo. No importa lo que hacen, el celular está en la mano. Nunca el celular descarga. Cuando el celular está a punto de agotarse, lo conectan y siguen con el celular en la mano. ¿Okay? Entonces, esta es una tecnología, una herramienta que es muy buena, pero estamos haciendo un muy mal uso de ella. ¿Okay? Estamos haciendo muy mal uso de ella. La tecnología es muy buena. Hay muchas formas que la podemos utilizar de una forma exitosa, pero hacemos todo lo opuesto. Usamos la tecnología para ser esclavo de ella, no para edificación. Y muchas veces, gente viendo tonterías que no edifican para nada, ni espiritualmente, ni intelectualmente, porque si por lo menos edificaran intelectualmente, pero muchas veces lo que vemos es basura, que lo que usted está realmente es consumiendo tiempo, ¿okay? Que pudiera dedicarlo a algo fructífero, ¿okay? Independientemente sea espiritual o no, pero dedicarlo a algo fructífero, pero no está con esa porquería el día entero. Y como ahora mismo todo está diseñado en algoritmos, eso está diseñado para que tú sigas ahí, clavado ahí, yendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Esa es la forma como el enemigo ha ido operando las últimas 2 décadas fácilmente para mantener esclavo al 100% de este planeta. Otra forma es la televisión. ¿Okay? Yo casi no veo televisión, apenas tengo tiempo para esto, pero hay gente que eso es televisión va, televisión viene. Y hay cristianos, lo voy a decir, ¿okay? Que voy a poner que tienen de 4 a 8 de la noche tiempo libre. Dice, pues déjame ver estas películas primero y después déjame orar. Entonces, cuando vienen supuestamente a orar, lo que están allí es peleando con el sueño, porque ya usted llevó su cuerpo al cansancio extremo. En vez de orar primero, tiene 4 horas, pero déjame orar por lo menos 1 hora, hora y media, y 2 horas al recreo. ¿Ok? No, pues lo hacemos opuesto, porque ese es el problema nuestro. Nosotros hacemos un muy mal uso de la tecnología, y en vez de priorizar las cosas y buscar nuestra vida espiritual y desarrollar nuestra vida espiritual, buscamos entretenimiento y buscamos al aspecto carnal. ¿Ok? Y a lo último, si sobra algo, se lo dedicamos supuestamente al Señor. Y después, para colmo de eso, pretendemos que Dios nos respalde, y pretendemos que Dios nos guarde, y pretendemos que Dios nos bendiga, cuando le estamos dando a Dios migajas, y Dios no es mendigo. Dios no es mendigo. Y ese es el problema que hay en la mayoría de las iglesias. Esto le cae a todo el mundo, a mí, a todo el mundo aquí. Aquí nadie puede decir que no se envuelve en esta situación. Una persona posiblemente más que otra, pero ahora mismo estamos haciendo un muy mal uso de nuestro tiempo. Somos muy mal mayordomos de nuestro tiempo. ¿Okay? Y por eso
La Biblia dice ahí que nosotros debemos buscar primero el reino de Dios. Y lo demás, la Biblia dice añadiduras. Básicamente dice, lo demás es un etcétera. ¿Okay? Esto es lo que establece la Biblia. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa nada de nuestro aspecto humano, como el dinero, ni inclusive nuestra salud. Dios no tiene compromiso con nada de eso. El compromiso contigo es tu salvación. Dios no tiene ningún otro compromiso. ¿Okay? Dios, en su naturaleza bondadosa y benigna, se refleja en nosotros y nos da unas bendiciones. ¿Okay? Pero Dios no tiene compromiso con esto. Dios no te tiene que prosperar. Dios no te tiene que dar salud. ¿Okay? Él no tiene que hacer nada. El único compromiso que Dios tiene contigo es tu vida espiritual. Él tiene un interés de salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a todos. Ese es su único compromiso. ¿Okay? Pero nosotros pensamos que Dios tiene que estar comprometido en estas otras cosas, y esa es una falacia que se ha ido inculcando inclusive desde los altares. Lleva un tiempo que esas mentiras se están inculcando desde los altares. Dios no tiene ningún otro compromiso. Para esto Él mandó a Cristo, un compromiso de sangre para salvar al mundo. That's it. Vamos a seguir con la última, porque como que me he extendido. Y parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Por qué es una buena tierra? Porque es una tierra que ha sido preparada, una tierra que ha sido limpiada, una tierra que ha sido fertilizada, una tierra que ha sido o que se ha llevado a la expresión máxima posible para que haya una producción a la semilla que Dios va a sembrar. ¿Okay? Para que esto ocurra, ¿okay? Esto no ocurre así porque sí, como nuevamente le dije hace como 20 minutos, Dios puede obligar a todo el mundo, pero Dios no obliga a nadie. Eso está ocurriendo porque la persona en el momento, después que se convirtió, tomó la decisión de que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, comenzara a sacar todo este bagaje, todos esos escombros, porque independientemente cuando usted se convierte, usted comienza en esa etapa de pedregal, usted está ahí. Amén. El problema no es estar ahí, el problema es quedarse ahí. Usted viene del mundo, usted viene con un montón de cosas que son antagonistas de la vida espiritual. Por lo tanto, en ese momento, cuando usted decide, ok, yo soy de esta forma y tengo que entregarle estas piedras al Señor. Y el Señor dice, dame estas piedras y yo te doy esto en retorno. Usted tiene, como le dije, usted tiene problemas con ese control de la sexualidad, pues Dios te va a dar ahora una mente nueva, para que ya no tengas más unos pensamientos descompuestos. Eres bochinchero, Dios te va a dar una lengua nueva. Eres un problemático, Dios te va a dar a ti mansedumbre. ¿Okay? Y de esa forma, según tú te vas entregando a Dios, Dios te va dando. Y Dios va preparando, ¿okay?, ese terreno. Dios va nutriendo ese terreno, porque sin nutrición no hay germinación y no hay desarrollo. Así que Dios tiene que nutrirte primero antes de que tú puedas dar fruto. ¿Okay? Y nadie puede dar fruto sin tener una evolución espiritual. Nadie cambia de la noche a la mañana espiritualmente. Eso es un trabajo del Espíritu Santo. Trabajo, porque literalmente es un trabajo. Al Espíritu Santo le cuesta trabajo bregar con nosotros. ¿Okay? Así que a veces, dependiendo de las situaciones, hay ciertas cosas que el Espíritu Santo las puede quitar instantáneamente, y hay otras que toman meses, y a algunas personas el Espíritu Santo le ha tomado años quitarlas. Porque el Espíritu Santo nuevamente opera en ti conforme tú le permitas a Él que opere en ti. Pero una vez ya tú te has entregado y te has sometido, porque para que llegues a esta etapa, para que llegues a la etapa fructífera, tú tienes que someterte al Espíritu Santo, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que matar el viejo hombre, tú tienes que resucitar a una vida nueva espiritual en Cristo, para que entonces esa vida, esa semilla que Dios puso en ti, no solamente germine, crezca,
llegue a una etapa madura, porque sin madurez no hay producción. Y una vez llegas a una etapa madura, tú comienzas a producir. ¿Okay? Y esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero esto no se queda solamente ahí. Aquí no podemos bajar la guardia en ningún momento, porque según hoy, por ejemplo, según hoy él es el pastor, según hoy él está aquí, él está dando fruto. Si él se descuida, mañana él puede estar en el pedregal otra vez. ¿Okay? O mañana puede estar entre los espinos. Porque esto es un aspecto metafórico, esta parábola es un aspecto metafórico de la evolución que nosotros podemos tener en la etapa espiritual. Hoy usted puede estar en pedregal, mañana usted puede ser que esté produciendo al 100, al 60 y al 30. ¿Okay? Hoy usted está produciendo, mañana usted puede estar rezagado. ¿Okay? Porque todo viene por temporada. Por eso es que la Biblia nos exhorta a estar constantes. ¿Okay? Hay que estar constante en el espíritu para que nosotros podamos seguir produciendo. Y aunque usted sea constante, van a venir temporadas donde usted no va a producir la misma cantidad de fruto. Porque por la misma razón que usted, si usted tiene un árbol de manzana o de mango en su casa, no produce la misma cantidad de fruta todos los años. ¿Okay? Usted no va a producir la misma cantidad de fruto año tras año, mes tras mes. Y eso se debe a la guerra espiritual. La guerra espiritual es lo que va a determinar cuántos frutos tú vas a estar produciendo en ese momento. ¿Okay? Porque en la guerra espiritual, cuando usted está en un refrigerio espiritual, el diablo lo dejó quieto por un tiempo. ¿Okay? En este momento usted está en toda su entrega, usted tiene 100% de su mente, de su espíritu, de su alma dedicada al Señor. En este momento usted está expresando la mayor cantidad de fruto posible porque usted está 100% dedicado y enfocado en el Señor. Pero después vienen las circunstancias de la vida, puede ser la salud, los dramas a veces en el trabajo, o los dramas en la casa, o los dramas con el vecino. Vienen problemas y vienen problemas. En este momento usted no tiene todo su enfoque en el Señor porque ahora hay un estorbo ahí. Ese estorbo que usted tiene ahí, que usted no lo mandó a buscar, pero vino, que le hace a usted ahora, como no está 100% enfocado en el Señor, es obvio que no lo va a estar, produce un chin menos. Pero lo que importa no es que esté produciendo un poco menos, lo que importa es que usted está siguiendo siendo persistente en el Señor hasta que termina el momento de la prueba. ¿Okay? Cuando la prueba se va, usted vuelve a florecer aún más. Y eso se ve también en las plantas. Cuando usted ve una planta, por ejemplo, los cítricos, a veces los cítricos se enferman porque le da un hongo y tú ves que las hojas se ponen como negras. ¿Okay? Si usted utiliza un fungicida, ¿okay? y destruye ese hongo, usted va a ver nuevamente que después de haber destruido esa plaga, ese cítrico comienza a echar ramas nuevas, empieza a echar hojas nuevas, eventualmente florece. Asimismo es usted espiritualmente. Usted ahora mismo está en un momento de batalla, usted está en un momento de prueba. En este momento usted está ahí a los puños con el diablo, a las maquinaciones del diablo. Pues en este momento usted está peleando, quizás no produce. ¿Ah? No soy yo, lo creo. Quizás usted no produce como estaba produciendo cuando estaba en 100% refrigerio, pero la prueba no perdurará para siempre. Su trabajo es durar hasta que la prueba sea vencida. Una vez la prueba es vencida, usted vuelve nuevamente a un refrigerio espiritual y ahí usted vuelve nuevamente y florece. ¿Okay? Y usted vuelve a dar excelente fruto, pero aunque en este momento estaba dando menos fruto, usted siguió dando fruto porque usted siguió en esa persistencia de la búsqueda del Señor. ¿Okay? Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor, aleluya. Voy a decir la última cosa que yo escribí aquí, con esto pues, voy a terminar mi parte, creo que he hablado hoy demasiado. Son las 10 de la noche. ¿Qué caracteriza una persona que está representada con la semilla que cayó en buena tierra? Esto pues yo la escribí aquí
Gloria a Dios. Ya mencioné algunas. Estas son personas que, número uno, se someten al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin sometimiento no hay fructificación. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso. ¿Okay? Esas son personas que permiten que Dios haga cambios en su vida, que también creo que ya lo mencioné. Y poco a poco Dios va sacando esos obstáculos de su vida y reemplazándolos por virtudes personales y espirituales también. ¿Okay? Estas personas, como ya comienza Dios a hacer una obra en ellos, se nota también en la iglesia. Comienzan a colaborar en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. ¿Okay? No tienen que ser personas que sean predicadoras, pero a veces están afuera y su testimonio predica muchísimo. ¿Okay? Dios le ha dado virtudes y entonces comienzan a desarrollar esas virtudes en presencia de su prójimo y le demuestran el amor a su prójimo. Son buenos con su prójimo, son benignos con su prójimo, se preocupan por su prójimo. Y ahí es donde ellos predican sin mencionar a veces una palabra. Porque a veces la mejor palabra predicada es la que no se ha dicho, sino la que ha sido actuada. Gloria a Dios. ¿Okay? Una persona que está representada con la semilla que cayó en buena tierra vive una vida cristocéntrica. Gloria a Dios. Cristo es primero y lo demás es añadidura. Gloria a Dios. ¿Okay? Eso es lo que caracteriza una vida que está representada por la semilla que cayó en esa buena tierra. Gloria a Dios. ¿Okay? Es una persona que saca tiempo para adorar, saca tiempo para leer, escudriñar la palabra, ¿verdad? Saca tiempo para ayunar, porque de tiempo en tiempo hay que quebrantar el cuerpo. Inclusive, by the way, el ayuno es muy bueno para usted metabólicamente. Amén. Gloria a Dios. Le ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Gloria a Dios. Pero espiritualmente el ayuno es esencial para usted, porque al quebrantar la carne, si usted quebranta la carne, el espíritu crece más en usted. Gloria a Dios. ¿Okay? Aleluya. Si su carne crece, su espíritu, su vida espiritual disminuye. Si su vida espiritual aumenta, su carne disminuye. Es un péndulo. Se va para un lado, se va para el otro. Y esa búsqueda y esa entrega es lo que va a hacer que su vida espiritual vaya en aumento y su carne en disminución. Y si su carne disminuye, usted tiene más control sobre la concupiscencia de su carne, sobre esa naturaleza animal de usted. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Okay? Una persona de esa índole vive una vida dependiendo de Dios. ¿Okay? No toma decisiones sin el consentimiento del Señor. No hace nada sin el avalo del Señor. ¿Okay? Porque si usted quiere fructificar, usted depende del Señor. Gloria a Dios. No hay otra. Amén. No hay segundas alternativas cuando se trata del Señor. Hay una sola. Hay que hacer lo que Él dice. ¿Cómo Él lo dice? ¿Y cuándo Él lo dice? ¿Okay? No hay what if. Él dice, esto es y esto es. Con Dios no hay manera de negociar. Gloria a Dios. Porque Él es soberano. Él no necesita tu permiso, Sí, Señor. pero tú necesitas su consentimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Okay? Como le dije, son personas que manifiestan el fruto del Espíritu. Son personas que son sensibles y obedientes a la voz del Señor. Esa es la parte que muchas veces estamos flaqueando. Porque a veces hay personas que oran, pero no son sensibles a la voz del Señor. Aleluya. Amén. Porque usted puede orar, esto también otro que cuando estaba estudiando me vino a la mente. A veces hay gente que piensa que porque están orando, Gloria a Dios. esta oración significa algo. Usted puede estar orando, usted puede arrodillarse y orar, y esta oración no será aceptada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Simplemente es un momento que usted está hablando, pero no significa nada. Es una oración que no trae ningún tipo de nutrición a su vida espiritual. Gloria a Dios. Y eso pasa con las personas que pueden orar, pero no son sensibles a la voz del Señor. Si usted no es sensible a la voz del Señor, su oración es vana. Gloria a Dios. Porque si usted es sensible a la voz del Señor, usted va a acatar lo que el Señor dice. Dios se va a encargar de escuchar su oración. Gloria a Dios. ¿Okay? Aleluya. Estas personas viven en constante lucha contra su carne.
usted no baja la guardia. Usted sabe de dónde usted puede flaquear. Usted sabe quién usted es. Así que usted sabe, este es mi lado débil. Yo tengo que hacer X, Y, Z para que mi lado débil, yo no flaquee en él. Porque ese es el área donde el enemigo puede venir a buscarlo. Y esa es la otra parte que puse aquí, que se mantienen en una vigilancia constante, no bajan la guardia. Aquí no podemos bajar la guardia, yo le he bajado varias veces, seguro que todo el mundo en algún momento dado la ha bajado también. No podemos bajar la guardia por una sola cosa. El enemigo no está jugando a ser enemigo. ¿Okay? Si usted juega con el enemigo, ese es un juego que usted tiene el 100% de probabilidad de perder. ¿Okay? Ese es un juego que él siempre lo va a ganar. Así que usted no puede bajar la guardia, usted no puede bajar la vigilancia, usted no puede subestimar al enemigo, porque él viene de muchas formas, de muchas maneras, de muchos escenarios, y es tu trabajo y es mi trabajo descifrar esos escenarios. Y la única forma que podemos descifrar esos escenarios es si somos sensibles a la voz del Señor. Es la única forma. ¿Okay? Y estas personas son constantes en la búsqueda y la dedicación del Señor. De los 4 escenarios que presenta esta parábola, este es el único escenario que adquiere salvación. Si usted está entre el pedregal, usted tiene que convertirse nuevamente. Usted necesita nacer de nuevo, porque usted no nació. Usted recibió la palabra con gozo, pero como no le permitió el Espíritu Santo sacar todos esos obstáculos, usted no ha nacido de nuevo. Y si ese es su caso, si ese es mi caso, usted tiene que tener una reflexión espiritual seria. Si usted anhela su salvación, y decir: Señor, yo tengo que nacer de nuevo. Yo sé que tú eres mi Salvador, pero yo he sido falso. Yo supuestamente te acepté, pero no dejé que tú operaras en mí. Lo mismo ocurre con lo del pedregal. Esa persona tiene que avisparse, perdón, lo de los pinos. Esa persona tiene que avisparse porque está en un estado espiritual frágil. Solamente el último escenario es el que adquiere la salvación. Y lo voy a dejar hasta aquí mi parte. Y gracias por esta oportunidad. Aleluya, Dios es bueno. Gloria al Señor Jesús, aleluya.